con usted en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Solamente leeremos del 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. ¿Está ahí, hermanos? Sígame con su vista. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a orar. Señor, aquí estamos nuevamente, dependiendo de usted, de su Espíritu Santo, de su gracia, de su provisión, de todo, Padre, dependemos de usted, de sabiduría, de conocimiento. Es por eso la oración hacia usted, Padre, en el nombre de Jesús, la cual elevamos para que se digne, como lo ha hecho hasta hoy, de ayudarnos, Señor. Principalmente a mí, Señor, su Hijo, para poder enseñar bien, Padre, lo que su palabra dice, y también ayude a mis hermanos a comprender, Señor, el mensaje que pretendemos transmitir, Señor. Usted es el que ilumina, Señor, nuestras mentes y nos da ese entendimiento espiritual, la doctrina para nuestras vidas, para nuestras almas, que emana de su palabra, con el fin, Dios, de ponerla en práctica para testimonio de nuestras vidas y para su gloria, Señor, para su honra, glorificarle con ello. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar viendo acerca del bautismo del Espíritu Santo. En las Escrituras encontramos varias actividades del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo, voy a empezar diciendo que solo ocurre una vez en la vida del creyente. Y en este pasaje que acabamos de leer, Hechos capítulo 2, del 1 al 4, podríamos leer del 1 al 14, pero del 1 al 4 es suficiente para ver que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, y mejor aún dicho, en el inicio de la iglesia, fue Él quien la inauguró. Es decir, vemos la palabra bautizo desde el Antiguo y durante el Nuevo Testamento, pero no siempre que encontramos esa palabra significa o quiere enseñarnos lo mismo. Está el bautismo de Juan, está el bautismo de los discípulos de Jesús, está el bautismo, obviamente, para los creyentes, y está el bautismo del Espíritu Santo. Y esto yo sé que les suena muy común, muy familiar, y podemos definir que el bautismo del Espíritu Santo, tomando la raíz de bautizar, bautizo, que se refiere a sumergir o meter dentro de. Y la idea ahí es de que cuando el Espíritu Santo bautiza, ahora sí, a la persona, o cuando el Espíritu Santo salva o regenera a la persona, la está bautizando, es decir, la está sumergiendo dentro del cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo.
No es una obra repetitiva, manifiesta, donde se puede gritar y sentirse más emocionado, alegre. No, 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 no. Simplemente la obra del Espíritu Santo en el bautismo al creyente lo está incorporando, lo está metiendo dentro de bautizo, sumergir dentro del cuerpo de Cristo. Y en este sentido, hermanos, el pasaje leído es precisamente el inicio, y lo conocemos como el nacimiento de la iglesia. Y es la obra del Espíritu Santo quien trajo el bautismo a los primeros creyentes. Pero es únicamente un evento, hermano. De manera que, como es simultáneo, o sea, es al mismo tiempo, en el mismo momento donde la persona, al ser rescatada, ser redimida, ser sellada, ser llenada, ser bautizada, ser salvada, ocurre en ese momento. Pero como estamos viendo la obra, solamente quiero hacerles ver y dejar en claro que el bautismo del Espíritu Santo es solamente eso, hermano. Somos incorporados, somos metidos dentro del cuerpo de Cristo. En ocasiones, en nuestro tiempo, se pone más énfasis. Quiero leer aquí un poco acerca de la descripción o explicar un poco de este pasaje cuando habla en el versículo 2. El día del Pentecostés, dice el 1, y de repente vino del cielo un estruendo de como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde todos estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose. Hermanos, eso no es la obra del bautismo del Espíritu Santo, es una manifestación de poder y que dejaba en claro la señal que el Espíritu Santo venía. El viento ciertamente es un estruendo, pero no es el bautismo, no sucede así. Cuando usted fue salvado, no sé en qué lugar o circunstancia, pero no pasó así un viento recio, ni tampoco vinieron lenguas como de fuego asentando sobre usted. No, aquí el hecho era de que el Espíritu Santo estaba iniciando, estaba naciendo la iglesia a través de él. Y es por eso que el libro de los Hechos no lo narra de esta manera, hermanos. Pero créalo que cuando usted se arrepintió y creyó en Cristo, fue bautizado por el Espíritu Santo y ha pasado a ser un miembro de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Así es como sucede esto. En este sentido, hermanos, no tenemos que andar buscando nosotros ni lenguas como de fuego, ni vientos recios. Eso es una manifestación que se llevó a cabo allí en el libro de los Hechos. Es muy interesante este pasaje. Solamente usted ve la reacción en los siguientes versículos, donde empezaban a hablar de diferentes idiomas. Pero el propósito de las lenguas que hablaron era para demostrar el carácter internacional. El Espíritu Santo nos estaba anticipando que el carácter era internacional, su obra era mundial. La nueva institución que estaban haciendo la iglesia era de un carácter universal, sin hacer acepción de personas. De manera que cualquier persona podía ser salva, o es decir, ser bautizada por el Espíritu Santo. No es tanto los acontecimientos, hermanos. Debemos de entender que sí se ocupaba esta señal porque estaban haciendo la iglesia. Esto el Señor lo prometió en Mateo 16:18, prometió que Él iba a edificar en un tiempo futuro su iglesia. Y
créalo que no puede existir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo si no es por obra del Espíritu Santo. No puede haber una iglesia que no sea iniciada, dirigida y sostenida por el Espíritu Santo. Por eso nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted debe de recordar algunas de las instituciones o sectas que solamente incluyen uno o dos deidades que la Biblia habla. Pero lo correcto es que Dios el Padre es el iniciador, quien elige, quien planea. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la fuente de nuestra salvación. Fue el que hizo la obra redentora para nuestro beneficio. Pero ahora, hermanos, en este tiempo el Espíritu Santo es el agente, el representante que opera por Dios en nuestras vidas. Es como, no sé si le queda de ver al Espíritu Santo con esta ilustración, pero un tránsito representa la ley del Estado, es un agente, y el Espíritu Santo es Dios manifestándose en la vida del creyente, actuando como Dios le ha mandado, porque tenemos las promesas desde Joel, pero no voy a ir ahí, solamente en Juan capítulo 14, 15 y 26 usted ve la promesa del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo todavía en su ministerio aquí en la tierra, el Espíritu Santo no venía como agente, pero lo prometió. El cumplimiento es precisamente de esa promesa del Espíritu Santo, es aquí en el libro de los Hechos, donde fuimos, mejor dicho, fueron las personas, los como 120 discípulos fueron bautizados. Esta obra, hermano, le pertenece únicamente al Espíritu Santo. Él es el único que puede añadir, como lo dice el libro de los Hechos más adelante, a la iglesia los que han de ser salvos por medio de su bautizo, de su regeneración. Juan capítulo 3, que después veremos ese pasaje que habla de la regeneración, es solamente por medio del Espíritu. Solamente, hermano, dejarles claro que no hay otra manera de ser bautizados por el Espíritu Santo. No crea otra mentira o cualquier otra doctrina que escuche por ahí. No son gritos, no son alegrías, no son actuaciones. Solamente hemos sido objetos de misericordia y hemos sido tomados por el Espíritu Santo, y Él nos ha incorporado dentro del cuerpo de Cristo. Y es de esta manera, hermano, que nosotros damos testimonio cuando nos bautizamos de manera física en agua. No ocurre nada milagroso, no se nos concede gracia o poder por bautizarnos. Simplemente, hermanos, cuando el creyente es bautizado en agua, da testimonio de su fe y simbólicamente está muriendo al mundo, a la vieja vida, y cuando sale del agua representa o simboliza que es una nueva criatura, pero lo está haciendo público, de manera pública. Pero cuando él hace ese acto en el bautismo natural, en el bautismo en agua, está dejando ver, está dejando reflejar lo que el Espíritu Santo ya hizo anteriormente en su vida, que lo tomó y lo sumergió en el cuerpo de Cristo y ahora es una nueva persona. Es solamente eso. Por eso todo creyente se bautiza en obediencia, porque quiere comprometer su fe, hacerla pública ante la iglesia y ante el mundo de lo que ya ha ocurrido en su vida por obra del Espíritu Santo, hermanos. Es una gran bendición poder ser parte del cuerpo de Cristo. Y aunque más adelante estaremos viendo acerca de los dones del Espíritu Santo, es una evidencia de que usted ha sido bautizado
porque en el cuerpo Dios nos da dones y talentos a los miembros del cuerpo, para que el cuerpo pueda funcionar de manera colectiva, bien concertado, como dice Efesios, y cada quien haciendo su parte dentro del cuerpo, como el cuerpo mismo que es la iglesia. Entonces, hermanos, vamos adelante con esto. Les animo a que usted se haga partícipe en el cuerpo donde usted está, donde usted pertenece. Sea usted dirigida por el Espíritu, sea usted dirigido por el Espíritu, y ponga al servicio su vida que ya no le pertenece. Ponga el servicio a su vida, que es la iglesia. Hermanos, no podemos servir a Dios si no es que le sirvamos por medio de nuestros hermanos o el prójimo. Es decir, nadie puede servir a Dios directamente, sino que servimos a Dios sirviendo a los demás, sirviendo a los miembros, los unos a los otros. De manera, hermanos, que si usted está dentro del cuerpo, ha sido bautizado, vamos adelante. Que el Señor nos ayude y Dios los bendiga, hermanos.